falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Bienvenidos a esta nueva edición de El Tornillo, aquí en el canal de la ciudad. Luis, ¿cómo estamos? Creo que bien. Bueno, muy bien. Si es una creencia, digamos que está bien. Luis, tengo la impresión de que poco a poco, aprobada la ley, bases, analizando cómo están reaccionando los distintos sectores de la sociedad argentina, bueno, hay como una acumulación de recursos por parte del presidente que lo habilita a desarrollar su programa de gobierno. Le costó, ¿no? 6 meses. Bueno, finalmente los zapallos se fueron acomodando, ¿no? Exactamente, ¿no? Mientras la carreta iba avanzando. Tardó. Le costó. Bueno, para alguien que nunca le gustó la política, no podría decir, ni entiende la política, siendo el presidente está bastante bien, ¿no? Él se queja, le sigue obviamente dando la responsabilidad a la política de que la inflación no baje tanto, de que la recuperación tarde mucho. Digamos, Si fuéramos sigue, presidente haríamos lo mismo. bueno, sigue con esa dinámica. Más Me allá de eso, estoy hoy de perdona vida. ¿vos dirías como diagnóstico que, entre comillas, la casta, el antiguo régimen, los actores de la sociedad argentina, no es peyorativo llamar la casta, al contrario, Al contrario, casta diva. casta diva, que la casta le está dando instrumentos para gobernar al presidente? Desde ya. Yo creo que se está alcanzando un punto de equilibrio, Ok. ¿no es cierto? Entre esto que era una novedad absoluta, inclusive antiestatal, imagínate, o sea, antirrealidad, ¿no? Y que converge en un dato concreto que es esta media sanción, ¿no es cierto?, de senadores de un proyecto que ya venía de diputados y que ha sido, bueno, revisado como debe ser. Así que se están dando los pasos. ¿Viste? Milei me hace acordar un plomero que una vez vino a casa y dijo, che, me olvidé la caja de herramientas, pero ahora viene mi ayudante que está en Berazategui, estaba en Quilmes, bueno, está bien, ¿querés tomarte una cervecita? No, yo no tomo cuando trabajo, bueno. Y al final llegó la caja y el tipo se puso a laburar, ¿no es cierto? O sea, antes contó varias anécdotas muy divertidas. Se acabó el tiempo del piripipí, ¿no? Ahora, cuando tenga la sanción, yo creo que no hay dudas de que esto va a salir de diputados, va a tener esta ley que no será tan amplia como él pensaba, también porque el presidente la sacó cuando tenía, ¿no?, en diputados ese apoyo fantástico. Ahora, Luisito, ahí viene la pregunta clave. Vos tenés experiencia de gestión. Tengo experiencia de años, No, bueno, soy un pero viejo. tenés la ley. Tenemos la ley. De tener la ley a poder implementar lo que la ley dice, ¿qué se necesita? Yo creo que es una ley muy filosófica. Es una ley de cambio de la sociedad en una sociedad que es estadocéntrica. ¿Te acordás de nuestro amigo y gran profe, ¿no?, Marcelo Cavarossi, ¿no? Incluso cuando la sociedad es mercadocéntrica, es por una decisión del Estado. Claro. Estamos teniendo, ¿no es cierto?, una inclinación hacia el mercado porque alguien está en el Estado aunque no lo quiera, que es Milei. Entonces la sociedad argentina ha sido siempre una sociedad que ha girado alrededor del Estado. Tenemos que... Para bien o para mal. Es así, es a matter of fact. De roca en ¿No es adelante, cierto? ¿no? Y ahora tenemos que usar esos músculos que nunca usamos, ¿viste? Duele, ¿no? ¿Viste cuando uno juega un deporte que nunca usó ese, ay, este musculito, ¿cuál era? ¿No? Del cadro del... Imagínate que duelen los que sí usás. Imagínate los que no usás. Duele todo a esta altura, ¿no? Entonces, bueno, es un experimento. Es un experimento. Yo creo que la sociedad necesitaba un cambio porque, digamos, el estadocentrismo se había agotado. Digamos, ya este sistema de, ¿no es cierto?, billete del estanciero y cambiarlo después por dólares, y con Alberto y Massa había llegado a su máxima expresión, vamos a decirlo. Ahora, pasar del otro lado es imposible, pero es bueno, ¿no es cierto?, que haya un topos urano que esté tirando. El tema es que no se pase de la rosca, ¿no? Como siempre. Un presidente que tiene finalmente los instrumentos para gobernar, ahora tiene que efectivamente hacerlo, tiene que gestionar. Este es El Tornillo, estamos en el canal de la ciudad. Vamos al desarrollo del programa. Este es un ajuste ortodoxo que paga principalmente la clase media. Este no es solamente el gobierno de Milei. Este es el gobierno de Milei, de Macri, de Bullrich, de Schiaretti, de Randazzo y unos cuantos más.
Eso es el buen juego de la democracia. Equilibrio, control y alternancia en el ejercicio del poder. Nuestro primer invitado es Federico Storani. ¿Cómo les va? Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás, Federico? Muchas gracias. Federico Storani es abogado, recibido en la Universidad Nacional de La Plata. Fue presidente del Comité Provincial de la UCR entre el 2001 y el 2003. Fue diputado de la Nación en 5 periodos y fue ministro de Interior de la Nación entre el 99 y el 2001. Un placer tenerte, Federico, con nosotros. Muchas gracias por venir. Bueno, un gusto para mí poder conversar con ustedes. ¿Ves una recesión democrática en la Argentina? ¿Hay como una visión pesimista del estado actual del sistema democrático? Fuiste protagonista de estos 40 años, lo seguís siendo, pero es una visión histórica. ¿Cómo lo definís? Bueno, la palabra recesión se asocia siempre con la cuestión económica, ¿no? E inmediatamente, algunos inmediatamente la relacionan con depresión económica. No estoy haciendo un chivo, estoy diciendo simplemente lo que están diciendo algunos que están muy orientados incluso en el palo económico del actual gobierno, como es Carlos Rodríguez o el propio Domingo Cavallo, que han utilizado el término depresión económica, es decir, un escalón aún más abajo que la recesión económica. Pero entiendo el sentido de tu pregunta y creo que sí, nosotros estamos en un periodo donde la política fue fuertemente deslegitimada, la política en general. Yo creo que el prestigio de la política se construye sobre 2 pilares. El primero, casi el elemental, es la ejemplaridad en quienes la practican, en quienes la llevan adelante. Y es tonto decir que sobre nosotros hay más atención, porque en realidad lo hacemos por vocación, en teoría, y por lo tanto, si la lupa tiene un espesor más amplio para observar nuestras conductas, está bien, porque por vocación pretendemos administrar la cosa pública. Y la segunda razón por la pérdida de prestigio de la política es no haber satisfecho las demandas que la sociedad reclamaba durante un periodo muy prolongado. Eso incluso llegó a cuestionar formas incluso republicanas y democráticas de gobierno, que es más profundo todavía que lo que estamos hablando, ¿no? ¿Sentís que hay riesgos de gobernabilidad democrática? ¿Que la Argentina puede experimentar situaciones así dramáticas como la que vos viste muy de cerca ya por el 2001 o incluso en la transición del 89? ¿Te parece que el sistema está en una situación de tensión interna muy fuerte como para generar una situación de esas características? Sí lo creo. Y creo que es un fenómeno global. Se acaban de producir, como todos hemos visto, las elecciones al Parlamento Europeo, la Unión Europea, y hemos visto un avance de la derecha o de la extrema derecha, en algunos casos muy notables, en el caso de una nación que ha sido la cuna nada más ni nada menos que de la Revolución Francesa, Claro. con la posibilidad de, ahora en la elección anticipada, de tener un batacazo, digamos, Marine Le Pen. Pero también ha habido un crecimiento del voto de Vox, que es extrema derecha, que a su vez le nació una más extrema derecha, como pasa siempre en estos casos, pero también se consolidó Kurz en Austria, y tenemos fenómenos como el de Orbán en Hungría, la situación muy equilibrada en Polonia, y por supuesto la consolidación también de Giorgia Meloni, que no es heredera del fascismo, ella asume el propio fascismo porque el movimiento social italiano que en su momento fundó Giorgio Almirante, Almirante fue ministro de Benito Mussolini, por supuesto que es un fascismo muy ayornado, si se quiere, ¿no? Más occidentalizado, incluso en su planteo previo a la asunción del gobierno, vinculado, por ejemplo, a la guerra entre Rusia y Ucrania. Claro. Pero es un fenómeno global. Ahora, para concluir, y no quiero ser duro o extremadamente duro, en la repartija nos tocó el peor de este fenómeno global a nosotros. Y si hacemos un repaso, vamos a ver que esto que estoy diciendo
tiene asidero, tiene fundamento. Por de pronto está en vigencia un decreto de necesidad y urgencia, está en vigencia desde el 29 de diciembre pasado, que es manifiestamente inconstitucional. No lo digo yo, que podría ser tildado correctamente de parcial, sino que lo dice Sapsay, Daniel Sapsay, que públicamente votó por Milei, por ejemplo, entre otros tantos constitucionalistas. Además, el cambio como propuesta es un concepto neutro, puede ser bueno, puede ser malo. En mi punto de vista es negativo. Y generalmente lo del cambio se asocia a lo nuevo. Esto no es nuevo. Esto es, le cambias una coma, le pones un punto y es casi la reedición del programa del 76 de Martínez de Oz, en plena dictadura militar, con la suma del poder público absolutamente, o Menem-Cavallo también, con la etapa de la convertibilidad y también fracasó, ¿no? Ahora, Freddy, vos viste que la democracia, desde el discurso de Gettysburg de Lincoln, ¿no? Es el gobierno del pueblo para el pueblo, por el pueblo. Acá pareciera que es el gobierno de la crisis para la crisis y por la crisis, ¿no es cierto? La crisis legitima todo y en este momento particular es lo que se utiliza para decir, bueno, estábamos en un estado de excepción. ¿Vos juzgás que estamos en un estado de excepción hoy? Yo creo que estamos en un estado de excepción. Porque el estado de excepción se Punto lee... permanente, como decía Walter Benjamin, ¿no? Bueno, No es la excepción, es la normalidad. sí, pero es una forma que asume institucionalmente el Estado, eso vos lo conocés perfectamente bien. Lo han teorizado desde la izquierda hasta la derecha. Así es. Y Juan decir, Carlos Torres también, ¿no? A ver, Giorgio Agamben, que es Totalmente. claramente de El libro izquierda, estado de excepción. hablaba del estado de excepción en plena época de pandemia, por ejemplo. Así es. Entonces, no es que yo quiera ser, en este caso, no objetivo. En este caso soy totalmente objetivo. Concreto. El estado de excepción se verifica porque hay una tendencia a conformar un estado de excepción cuando se piden facultades delegadas. Claro. Y eso es lo que anula el Estado de Derecho, que es la contracara del estado de excepción. Así de claro, porque eso anula el funcionamiento del Estado de Derecho, la independencia de la justicia y del resto de los poderes. Ahora, Freddy, ¿no? ¿estaba en duda el Estado de Derecho? ¿Estaba en peligro el Estado de Derecho para iniciar un Estado de excepción que lo... No, porque esa es la justificación del Estado de excepción. Así es. Es para proteger el Estado de Derecho, ¿no es cierto? Aunque después tenemos una dictadura soberana, ¿no? ¿Estaba en duda? ¿Estaba en peligro el Estado de Derecho en Argentina? No, el Estado de Derecho no estaba en peligro. Lo que uno sí puede entender es que políticamente se pueda entender cómo se ha parido, digamos, un gobierno de estas características. Yo creo que lo anterior también fue asfaltando el camino para que se llegara a esta situación. La agobernabilidad, ¿no? Ni siquiera gobernabilidad o ingobernabilidad. Agobernabilidad. Bueno, cuando yo aludía, por ejemplo, a uno de los pilares que es la ejemplaridad, si vos estás en plena pandemia y no tenés una conducta ejemplar, es difícil que puedas reclamar Totalmente. a la población una situación diferente. Ahora, Obviamente. el estado de excepción se verifica por el andamiaje institucional al cual se procura, y si va acompañado de un protocolo de seguridad que se usa también de manera bastante arbitraria, por ejemplo, las manifestaciones, vos no podés tener el exabrupto de un comunicado que no es una declaración sobrecaliente que cualquiera puede tener, y yo las he tenido. Somos dos. Sino un comunicado es algo meditado, Claro. es algo pensado. Un comunicado que hable de golpe de Estado o que hable de terrorismo, me parece que es una exageración descomunal que intenta ir creando el caldo de cultivo para una mayor excepcionalidad. Hoy Argentina es un laboratorio de experimentación social. ¿Crees que la justicia está a la altura de las circunstancias para evitar esos excesos del Poder Ejecutivo? No, la justicia hace mucho que no lo está. Eso sería injusto atribuirlo solamente a este último periodo. Hace tiempo que no cumple el papel. Nosotros, y cuando digo nosotros, el partido que yo integro, intentó en su momento, como justificativo de algunas alianzas, a lo mejor que podrían no entenderse del todo bien desde el punto de vista ideológico, como para preservar las dos reglas de oro del buen funcionamiento del sistema democrático, el equilibrio y el control del poder por un lado y la alternancia en el ejercicio del mismo. Bueno,
en buena medida se logró. Lo que no se logró en su momento fue un gobierno verdadero de coalición. Hubo una coalición electoral, pero no un gobierno de coalición, Así es. que pusiera en práctica la posibilidad de debatir las políticas públicas esenciales en un ámbito común, que incluso administrara las diferencias. Eso no existió. Entonces, toda esa situación fue asfaltando el camino a la llegada de esta situación que actualmente vivimos, donde la justicia no produce el equilibrio, no tiene la independencia, sino que sigue el rumbo, sobre todo la justicia federal, vamos a decirlo claramente, ¿no? Que es la que tiene las cuestiones más neurálgicas en cuanto a las controversias que se plantean en el Estado. Mencionaste el radicalismo, estoy en minoría. ¿Cómo Era ves hora. ¿Cómo ves el partido? ¿Qué pensás de a veces estas contradicciones? El presidente del partido votó de manera diferente a su bloque. Hay efectivamente también diferencia entre el bloque en el Senado y el bloque de diputados que hacer con la ley bases. ¿Qué está pasando dentro del radicalismo en este contexto? Bueno, el radicalismo no es una excepción en la sociedad, está atravesado también por un fuerte debate y en cuanto al Senado se podría entender, no justificar, pero sí entender que la necesidad tiene cara de hereje para muchos gobernadores, porque en un gobierno que es de una tendencia claramente unitaria, ahí también avanzamos como que no se cumple la constitucionalidad del Estado de Derecho. Vamos a dar alguna cosa que por ahí la gente no sabe. Está el mandato constitucional en la Constitución del 94 de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, que tenía como 10 años de máximo. Todavía está en veremos. Y eso es un arma de extorsión con las provincias, más en un gobierno fundamentalista como el actual, que dice no hay plata y por lo tanto intenta disciplinar con el dinero. Entonces, muchos de los legisladores que pertenecen a esas provincias se alinean por una cuestión de conveniencia coyuntural. Claro, de supervivencia. De supervivencia, de poder administrar la cosa en la inmediatez. Mi posición, por supuesto, es ser solidario con el voto, tanto contra el DNU del presidente del Comité Nacional del Partido, Martín Lustó, como también el voto y la propuesta alternativa que hizo de la ley bases también Martín Lustó en el Senado de la Nación. Y desde el punto de vista más estrictamente electoral, si tuvieras que diagramar los lineamientos de una estrategia de cara al año próximo, ¿recomendarías ir con una identidad propia, buscar aliados y generar una especie de gran coalición como pasó en Brasil en contra de Bolsonaro? ¿Cuál sería hoy, en tu opinión, la estrategia ideal? Las dos cosas. La identidad es imprescindible para reafirmar. Hace tiempo que no la tenemos. Eso no significa que tácticamente vos vayas con la propia camiseta. Hoy el fenómeno global, porque también esto pertenece al mundo global, incluso de América Latina, acabas de dar un ejemplo, es la posibilidad de la coalición, de las coaliciones de gobierno, pero con mayores afinidades político-ideológicas, de valores, de creencias, ideas. Olvídate del dogmatismo ideológico, sino valores, creencias, ideas, mayores afinidades, que hagan bloques más compactos al momento de garantizar gobernabilidad para el futuro. Entonces mi respuesta es identidad, pero con una tendencia a encontrar denominadores comunes que puedan convertirse en políticas de Estado e intentar compartir. No es cierto que todo pasado fue malo, negativo y desastroso. Te voy a dar un ejemplo práctico de un periodo exitoso. La salida de la crisis del 2001 se salió con un gobierno de coalición. Está bien, había dos grandes actores políticos que hoy no están, Raúl Alfonsín y Duhalde. Pero ese gobierno de coaliciones también estaba Banossi, que era del radicalismo, estaba Jaunarena, que era del radicalismo. Remes-Lenikov sale de la convertibilidad, que era un corset a políticas de crecimiento, de desarrollo. Fue un instrumento eficiente para controlar la inflación, pero luego condena al gobierno de la Alianza. Exacto. Bueno, sale y luego se inicia un periodo virtuoso de crecimiento de la economía. Ahora, instrumentos para proponer hay, por ejemplo, la creación de un Consejo Económico Social por ley, para que tenga la suficiente amplitud y el andamiaje de apoyo pluralista del Parlamento,
Además porque existen antecedentes legislativos de radicales, de peronistas, de socialistas, que le corres algún matiz y la integración es con los empresarios, los trabajadores, las universidades nacionales, los diferentes credos religiosos, que de una manera más trabajosa vaya alumbrando esos denominadores comunes que puedan convertirse en políticas de Estado. Lleva más tiempo, pero ¿cuál es lo distinto, lo que tiene de nuevo sí este periodo de Milei? No es nuevo, no es bueno, pero sí tiene una modalidad que sí es nueva, que es de shock. La proyección metafórica de Macri, cuando tiene esa entrevista famosa con Vargas Llosa, es haría lo mismo, pero más rápido. Eso es motosierra y licuadora. Ahora, con motosierra y licuadora vos no podés ir a ningún lado. Porque la licuadora es sobre los sectores de ingresos fijos, esto es por definición, ¿no? asalariado Gente. y básicamente jubilado, que son los que pagan. Sí. ¿Qué casta? Acá lo que está pagando la casta son los jubilados. El ajuste está pagando una transferencia colosal de ingresos, 120% de evaluación inicial, que pagan los jubilados. Si a eso tenés un sistema totalmente regresivo, consagrado en la ley Bases, por ejemplo, con la eliminación del impuesto a los bienes personales, que la tendencia en el mundo es aumentarlos. Así es. Claro. Y a su vez le metés el mazazo del impuesto a las ganancias que golpea sobre la clase media y estás en el mundo de una economía primaria que va a poder tener la contención de un sector de la sociedad argentina y otro sector queda fuera. Inexorablemente queda fuera. Freddy, ¿rescatás algo positivo del fenómeno Milei? Sí, lo positivo es que se está conformando un partido conservador con sesgos autoritarios definitivamente de un lado y que nos da a nosotros la oportunidad, y eso es lo positivo, de hacer algo diferente por otro lado. Porque ahí está Macri, que trata de irresponsables a los diputados que votaron la movilidad jubilatoria, es una cuestión casi elemental. Petri, que se lo lleven, no hay devolución, no lo queremos. Bullrich y compañía, y eso es un partido conservador fuerte con sesgos autoritarios, como los que recién se describíamos, estado de excepción, protocolo de seguridad y tantas otras cosas. Y de este lado la posibilidad de una convergencia de quienes abrevamos en un pensamiento socialdemócrata moderno, por ejemplo, como quería Alfonsín, y otros que pueden abrevar en un pensamiento social cristiano. Y allí existir una convergencia, porque yo sigo pensando que es posible tener mayores niveles de equidad, de igualdad, de justicia. Esos son mis valores. Acá ha desaparecido la palabra solidaridad, es puro individualismo extremo. Mucho más que al capitalismo libertario, esto se parece a la filosofía de Hobbes. ¿Esto incluiría al kirchnerismo también? No, yo ahí por eso hice un reparo. Yo creo que en esta instancia nosotros tenemos que intentar construir una cuestión diferente, porque cuando hablo de que quienes le asfaltaron el camino, le asfaltó un camino, un relato también parecido. No lo califico del mismo modo. Creo que este es un gobierno realmente que tiende a identificarse con la extrema derecha internacional. Tampoco es nuevo. Esto está en Atlas Network del año 1981. Están los consejos de Steve Bannon a Trump desde hace añares. Nada de eso es nuevo. Hay un libro magnífico que es de Natasha Straub sobre la nueva derecha que está descrito casi con punto y coma lo que hoy está ocurriendo en la Argentina, incluso la sobreactuación que se hace de algunos episodios para ocupar la escena central. Pero esto que te estoy diciendo no lo puedo comparar con lo anterior, pero lo anterior asfaltó ese camino, por lo tanto es necesario intentar construir una alternativa diferente. La última, y ya lamentablemente no tenemos más tiempo, tu padre fue un dirigente muy importante de la Argentina. ¿Te preguntás a veces qué diría él si pudiera ver este país hoy? Bueno, para los hombres de la generación de mi padre sería muy difícil, porque él estuvo muy vinculado al tema de energía siempre. Claro, el desarrollo. Era médico, pero sin embargo estuvo muy vinculado
a todo el tema de energía en el gobierno de Arturo Illia. Así es. Vos pensás que el gobierno de Arturo Illia anuló los contratos petroleros, promovió la ley de medicamentos y tantas otras cosas buenas. Una verdadera revolución cultural y educativa. Tal vez en los números haya sido el mejor gobierno de la historia. Absolutamente. El gobierno de Arturo Illia. Los números Incluso es así. crecimiento económico. Eso ¿no? Sí, en Eso crecimiento sí. económico Y y se en la baja, ponía y en la baja de inflación. También. Y en la Así baja de es. inflación. Ahora, sí, le resultaría muy difícil, pero también debo admitir que esto es un fenómeno de tipo global. Claro. Porque si me preguntás a mí cuando yo empecé a militar, tampoco me imaginaba. Un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. No se vayan, ya volvemos. Este es El Tornillo aquí en el canal de la ciudad. No le falta un tornillo, que venga un mecánico. Nuestra próxima invitada es Sabrina Ahmeyet. ¿Cómo andan? Gracias por venir. Muchas gracias. Sabrina Ahmeyet estudió Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires y tiene también un doctorado en Historia. Fue investigadora y docente y es diputada de la Nación desde el año 2021 por Juntos por el Cambio originalmente. Un gusto, Sabrina, tenerte con nosotros. ¿Cómo Qué estás? lindo estar acá de nuevo. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, Sabri, se cumplen en julio, el 18, 30 años del atentado a la AMIA. Dame tu reflexión al respecto. 30 años sin justicia, 30 años de impunidad, 30 años en donde en las últimas semanas tuvimos novedades, ¿no? Casación dictaminando que Irán es el responsable y que Irán es un Estado terrorista. Dos cosas muy importantes que sabíamos, pero que lo diga Casación es especial. Y por otro lado, en los últimos días, la CIDH, con su fallo, declarando al Estado Nacional Argentino responsable de no haber hecho las cosas que tenía que hacer durante este tiempo y dándole tareas de reparación que de hecho son muy interesantes. Así llegamos a los 30 años de AMIA. sí, en realidad no solamente no actuó para investigar, ¿no? Hubo un tratado con Irán, un acuerdo, ¿cierto? Es un tema una página negra que tiene que ser investigada también, ¿no? ¿Te preocupa, Sabrina, que la Argentina siga el modelo Bukele en materia de construcción de cárceles, de tratamiento de la criminalidad compleja? Hay denuncias de organismos de derechos humanos sobre lo que está pasando en El Salvador. Bueno, la ministra Bullrich estuvo estos días allí. ¿Te parece algo preocupante o es algo que ahí está sobreexagerado por la prensa crítica? Nosotros somos un país profundamente democrático y lo tenemos que celebrar y lo tenemos que vivir con tranquilidad eso. Tenemos un problema con el orden, porque la realidad es que como sufrimos la represión ilegal, como sufrimos la dictadura, creemos hoy en día que las fuerzas de seguridad no nos cuidan. Pero me parece que tenemos que reconocer a las fuerzas de seguridad democráticas, tanto a la Policía Federal como a los militares, porque han hecho un cambio enorme, una reflexión. Son de las instituciones que más cambiaron en la Argentina de los años 70 hasta ahora. Y lo que pasó hace unos pocos días en el Senado me parece que es súper interesante en ese sentido. La Policía Federal fue la que aseguró que los senadores pudieran seguir haciendo su trabajo, legislando, que la República siguiera en pie. Y tenemos que agradecer eso. Entonces, nosotros tenemos una tensión sobre la cual hay que reflexionar mucho porque el orden está bien. Reprimir cualquier intento de coartar la libertad de otros está mal. Y en ese sentido, nosotros nos cuesta diferenciar lo que es una represión legal, legítima y que persiga a los delincuentes, a quienes están delinquiendo y cuida a la ciudadanía de cualquier otro tipo de represión. Vemos todo como malo y la realidad es que aquellos que delinquen deben tener penas y aquellos que no delinquimos debemos vivir libremente y circular libremente. Y hay que poner eso en orden. Y es un equilibrio difícil, ¿no? Porque a veces las mismas Fuerzas Armadas, propias de un país pauperizado, ¿no es cierto? Individualmente cometen, no digo excesos, a veces dan un pasito más allá. Por ejemplo, gas pimienta a los diputados, ¿no? Los tipos fueron a hablar. Eso con fuerza de seguridad, no Fuerza Claro, Armada, ¿no? fuerza de seguridad. Sí. ¿No? Van a hablar, qué sé yo,
gas pimienta, ¿no? ¿En dónde pasa que un diputado insulta a un policía y No, provoca a un pero, ahí policía? pero no merecen gas pimienta, ¿no? Digo, son diputados de la nación, tienen, si no, ahí están Por- cruzando una línea. No, Aparte por fueron su- a hablar, ¿no? Digo, es un tema, Sabrina, ahí muy delicado. Los diputados respecto a- sabemos dónde nos metemos. Sí, y cuando nos totalmente. metemos Son diputados. y cuando nos metemos a un lugar muchas veces estamos provocando. Sí, claro, ok. En- Pero no tienen que caer, inclusive así, no tienen que caer en el juego, ¿entendés? Digo, porque ahí se libra toda una batalla simbólica. Yo ¿no creo es que, cierto? yo creo que Y, nosotros digo, estamos en una y circunstancia. y las motos, digamos, atropellando gente y yendo en Eso- centenares eso por la está Avenida mal. de Mayo. Eso está mal, pero, ¿Entendés? pero ¿Entendés que ¿cuántas veces, hay que calibrar? Luis, cuántas veces vimos que se le tiraban piedras a los Ah, policías? totalmente, Y lo tenemos totalmente. A ver, completamente normalizado. Y todos. Yo estuve y en que- marcha contra la dictadura, digo. Y creo que no, pero en Pero democracia. pero se pasa, hay un delgado equilibrio, es muy difícil de lograr. ¿eh? Porque digo, las Fuerzas Armadas también están, y las Fuerzas de Seguridad están acostumbradas también a un mundo del todo vale también. Entonces digo, es necesario Yo no sé si se está moviendo así la. Realmente tengo otro A punto de los vista. diputados les tiraron gas pimienta, para mí, Sabrina, no porque era necesario. fueron a provocar también. Pero, Pero no, no era pero no es- necesario. A ver, el policía podría haber dicho, eso está mal lo que tú estás Bien. diciendo, no tirate gas pimienta. Los estaban empujando y pateando. No, Todos no, vimos. no. A mí Fíjate el video. A mí me parece que lo que nosotros vivimos, lamentablemente, mientras el Senado estaba debatiendo la ley Bases, no fue una movilización política, No, fue un intento de totalmente. voltear una sesión Al legislativa. final, ¿no? Mientras estábamos manifestando los totalmente. sindicatos y Digo, pero por eso digo, Sí, la, pero no pasaba pasó, nada. pero la no cuestión de pasó la prudencia nada de las en fuerzas ese de seguridad es momento. muy Hubo como importante. dos momentos, ¿no? En la... Tuvimos la experiencia de las 12 toneladas de piedra Está bien, y, pero- y la Sí, y la claro. tenemos muy fresca. Totalmente. Entonces, Bueno, ese es el tema. yo quiero que los diputados y los senadores podamos hacer nuestro trabajo. Y nuestro trabajo es legislar. Entonces, cuando hay una movilización que no tiene el objetivo de protestar, ¿contra qué era? Contra la ley en general, ¿no? Digo, ¿qué era lo que unía Bueno, ahí? pero Lo que venga, quería. Pero es un hay derecho mucha gente constitucional, que ¿no? puede protestar contra la ley, ¿no? Pero es un derecho constitucional. O sea, Sí, no importa con qué se ¿cierto? protestaban, te- La Yo conozco violen- mucha gente la que tiene violencia derecho no. a protestar Sí, contra La, la viol- ley. la violencia no. La violencia No, la violencia no. Por eso, Pero por si eso. vamos a hablar, yo lo, digamos, de- yo lo que estoy diciendo es lo que sucedió el otro día no fue una movilización política. Eso, una protesta No. tiene derecho A ver, constitucional. pero de 30, Cuando de se 30 trata de voltear detenidos, una Sabrina, de sesión, 30 Eso es detenidos, diferente. Es violencia. 25 salieron. Sin ningún tipo de causa. Quedaron 5. Y vamos a ver, digamos, dónde No, están no. los verdaderos Están causantes de imputados. esto, La ¿no es cierto? imputación es seria, ¿eh? ¿Eh? La Sí, investigación fue muy seria. Claro, pero digo, de 30 salieron 25. Bueno, el fiscal pidió que Cierto. lo vuelvan a detener. Ahí hay una disputa con la jueza. Ahora, tenemos cámaras, ¿no es cierto? Tenemos todo tipo de instrumentos para defender Ahora a sí, la ¿no? gente que fue. Que realmente la violencia no tiene que entrar ahí. No tiene que entrar ahí, de ningún lado. Por supuesto. Sabrina, hablemos de la ley Bases. Vuelve ahora a la Cámara de Diputados. ¿Qué va a pasar? El Contanos. martes tenemos convocado, ya creo que va a salir la convocatoria oficial en las Sí. próximas horas, comisión. Nosotros vamos a insistir con la versión que salió de diputados de ganancias, de bienes personales. Tenemos algunos puntos que nosotros nos gustaría rescatar del RIGI, Por pero no están los, ¿Y cómo viene el los político? votos. Vamos a, No, vamos no, a, no, a lo Va- concreto. vamos a lo concreto. Lo del RIGI es Eh, importante porque la agroindustria estaba preocupada por eso, ¿no? Sí, por los cambios que hubo. La realidad es que entendemos que en bienes los votos están bastante cerca, Ok. en ganancias está habiendo conversaciones y donde estamos más flojos en el poroteo somos aquellos que queremos insistir con las privatizaciones. Ok. Que Aerolíneas Argentinas, que los medios públicos y que el correo sean plausibles de ser privatizados. Nosotros vamos a insistir con eso. No sé hoy si están los votos. Sabrina, ¿ves un cambio con Franco como jefe de gabinete? En estos días que corrieron, veo, Sí, desde que asumió, digamos. veo un aprendizaje en la relación que el Ejecutivo tiene con el Legislativo Bueno, eso es buenísimo. desde el 10 de Eso diciembre. es buenísimo. Claro. Desde el 10 de Muy diciembre y importante. estuvo encabezado siempre en las negociaciones en el Congreso con Franco. Yo lo que veo es eso. A ver,
La mayoría de los argentinos eligieron a un presidente con un partido nuevo y sin experiencia frente a un ejecutivo. Entonces, que haya un proceso de aprendizaje Claro. para mí es lo más Hay un virtuoso colateral que puede es esto. pasar. Claro, está bien. ¿Crees que después de este proceso, cuando la ley vuelva a diputados, etcétera, va a haber una agenda activa en la segunda mitad del año para el Parlamento? Creo que sí. ¿Con qué leyes? Creo que sí. Creo que hay algunas cuestiones que venían en la primera versión de la ley bases que nos importan mucho a todos. Por ejemplo, declarar a la educación servicio estratégico esencial. Es algo que salió el dictamen de la Comisión de Educación. Todos los partidos, salvo Unión por la Patria, todo el resto de los partidos, firmamos conjuntamente Eso es muy dictamen. importante. Claro. Muy importante. Que los chicos estén todos los días en la escuela. La Argentina muchas veces tiene que hacer leyes por cosas que son obvias. Quien va a invertir se va a poder llevar las ganancias a su país de origen. Necesitamos una ley que dé esa seguridad jurídica. Que las escuelas estén abiertas y los chicos vayan todos los días a la escuela y que si hay huelga no sean los chicos quienes pierden aprendizajes. Necesitamos una ley para eso. Lamentablemente estamos así y yo en este caso concreto estoy muy feliz de que la educación pueda ser El declarada Congreso tiene que ser esencial. perogrullo. Tiene que ser perogrullada. Que la básico, educación ¿no? sirva para educar. Lo básico. ¿Crees que va a haber una construcción electoral coordinada entre el PRO, la Libertad Avanza y otras fuerzas el año que viene o va a haber competencia? Creo que vamos a estar coordinados porque estamos coordinados en... las coincidencias son tantas, lo vemos con la ley bases, lo vemos con el camino económico que está trazando este gobierno, que si Patricia hubiera sido presidenta, nosotros sabíamos que era lo mismo. ¿También Lo- iba a ser lo un que había- topo para destruir el Estado? ¿Lo que Patricia? qué? ¿Iba a ser un topo para destruir el Estado? Yo creo que hay mucho Es enunciación. obviamente una chicana, ¿no? Que me pagan para No, esto. yo creo... Pero a mí- Mucha plata, digámoslo, ¿no? A mí Absolutamente. me parece que es interesante eso, ¿no? Porque hay un registro que es el de construcción simbólica, que cuántos de nosotros estuvimos a lo largo de años hablando sobre la necesidad que tenía Juntos por el Cambio de tener una identidad, de tener una Vos narrativa. decís que es una tensión que por un topo surano para que las cosas más o menos cambien, siendo la posición del presidente la más ideológica que ha tenido un presidente de la Argentina, ¿no? Creo que el kirchnerismo tuvo una posición igual de ideológica. ¿Sí? Sí, Guau. sí, Sí, de digo, destrucción todos de- nosotros hablábamos Con del Cristina. Bueno, relato, ok. del Eso simulacro, opinión, ¿no? En eso estamos. Entonces Las opiniones son opiniones. Entonces, a mí me parece que sí, que la etapa de Cristina del 2012 fue una etapa hiperideologizada, muy alejada el relato de los Sí, hechos. sí, en eso sí, absolutamente. Yo creo Te doy eso la y razón, nosotros sí. ahora tenemos un Te doy la presidente derecha ahí. en el cual las ideas son un motor y que construye a partir de eso. Ahora, yo veo una destrucción del Estado, no, lo que yo veo es, tenemos que entender que hubo un pésimo uso del Estado. El desprestigio que hoy tiene el Estado es responsabilidad del kirchnerismo por haberlo mal manejado y nosotros tenemos que llegar a un Estado eficiente, a un Estado que sirva. No ¿Te tenemos preocupa? que destruir el Estado. Y yo no veo que hoy se esté destruyendo el Estado. Lo que creo es que se está sacando toda esa grasa que nos costaba a todos muchísimo y que no hacía falta y que le dio al Estado la mala fama que lamentablemente tiene. ¿Tenés miedo que haya algún componente no republicano o autoritario en el fenómeno Milei? ¿La agresión a los medios o a la prensa o a algunos periodistas en particular te molesta, te genera ruido o te parece algo tolerable en un sistema democrático? A mí no me gusta la conversación en Twitter de los posteos que el presidente puede hacer sobre periodistas. Muchas veces estoy de acuerdo en lo que dice, pero no creo que sea la forma. A mí me parece que la investidura presidencial y el hecho de que el presidente no es igual que el resto de los Es fuerte lo ciudadanos... que estás diciendo. Mirá que es el 90% de la actividad presidencial, ¿eh? No estoy de acuerdo con eso. Me parece que es una pequeña. Es otra chicana. Me parece que es una pequeña parte y digo, es algo que yo en el fondo puedo Bueno, es el lenguaje coincidir. de WhatsApp, jaja, Puedo ¿no? coincidir con la mirada que plantea Milei sobre el rol del periodismo, que a mí me parece que es
responsable de muchas cosas malas que pasaron en la Argentina. Al mismo tiempo, no me gusta esa cosa de interpelación, pero, pongo un pero. Pero. Nosotros venimos de una presidenta que mandaba a la FIP, de un gobierno que le hizo una guerra abierta a un medio, de un vocero que rompió un diario en la Cámara. Entonces, hablar que hoy la libertad de prensa está en peligro me parece que es Pero hay absolutamente un jefe de exagerado. gabinete que renunció porque espiaba a sus ministros, ¿no es cierto? Digo, ¿no es cierto? A ver, Digo, ahí- yo hoy no veo una falta de libertad de expresión en la Argentina. Realmente, en absoluto, en realmente absoluto. no la veo. Ahora, Lo- ¿y en el kirchnerismo vos la veías? Porque nosotros dijimos cualquier cosa, ¿no? Si Cualquier no cosa. fuimos presos nosotros. ¿Ves? ¿Vos te acordás de cuando pusieron las figuras de periodistas Sí, claro, Sí. en Plaza de Mayo. a tirarle? Sí. Magdalena. Eso es cierto. No, Claro, nosotros no somos Sabrina, la Magdalena última. Ruiz. no, Es yo, cierto, yo- es cierto, yo creo es que, cierto. yo creo que Está muy tenemos bien poca eso. memoria Sí. y que No, tenemos porque que ser como uno es cuidadosos. insignificante, uno piensa que los demás... Porque así ¿no es como cierto? yo Pero digo realmente yo que... dije lo que quise siempre, ¿no? Sí, yo también dije lo que quise, pero la y verdad Magdalena es, también. la verdad es que ponerte en una plaza a que te escupan, a que te tiren, bueno, a eso que es sea... Una locura. Eso es kirchnerismo. Listo. Sabrina, No la estamos última. viviendo una No, situación no, desde ya, parecida desde ya, desde en ya. cuanto No, a la para libertad nada. de expresión en Desde este ya. momento. Desde Un, ya. un senador me dijo hace un día y medio que él siente que hay colegas que tienen miedo de hablar. ¿Sentís que en el Congreso hay colegas tuyos en la Cámara de Diputados que tienen miedo de expresarse? En absoluto. En absoluto. No creo que nosotros estemos viviendo una época de miedo en la Argentina, para nada. Para nada. A ver, tenemos un liderazgo fuerte, eso es cierto, tenemos un presidente con mucha personalidad, pero yo no veo sed de venganza, como sí pudo haber en otro momento. Yo no veo persecución. No, yo lo que veo es haber una postura estratégica con respecto a las encuestas. No hablemos ¿No? de las encuestas, por favor. ¿Cierto? Está Pero demasiado digo- bien esta charla para digo, arruinarla. ok, no, pero digo, frente a eso, ese fenómeno, Sí. ¿no? Los que dicen, no, pero no es momento de criticar. Nos quedamos sin Eso es lo que tiempo. veo. Solo Qué quiero, lástima. solo quiero decir esto. Dale. Hay mucho rumor de que este gobierno no es democrático, de que este gobierno tiene tendencias autoritarias. Primero, recordemos de dónde venimos. Lo vuelvo Totalmente. a repetir. El gobierno anterior de Alberto Fernández fue el que mayor violaciones de derechos Totalmente. humanos tiene. No lo digo yo, lo dice la Correpi, lo dice Amnistía Argentina, ¿no? Venimos de eso. Entonces, que no asusen con la idea de que este es un gobierno antidemocrático solo porque no es un gobierno kirchnerista. Muchísimas Estaríamos gracias. cancelados nosotros. Así es. Muchas gracias por Muchas gracias. acompañarnos. Un placer. Gracias a ustedes. Luis, me quedé pensando en lo que charlamos con Fred Storani respecto de la construcción de coaliciones, ¿no? Venimos de experiencias coalicionales bastante complejas, ¿no? La alianza que salió mal, después, bueno, la concertación plural con Cristina, Cobos y esa, digamos, imposibilidad de llegar a acuerdos en serio que duraran, aunque sea un mandato. Macri, que duró un mandato, pero fue un gobierno que no fue una coalición electoral, no una coalición de gobierno. En la alianza hubo un intento, de todas maneras, el presidente se pensaba muy suelto de los partidos, ¿no? Decía, bueno, yo había ganado, Claro. ¿no es cierto?, en la interna Claro. y después gané en la presidencial. Y los demás, bueno, vinieron detrás mío, decía de la Rúa, ¿no? Claro. De todas maneras, vos viste que hubo una repartija, hubo un intento. Sí. Bueno, ni más ni menos estaba Chacho Álvarez de vicepresidente. Claro. Bueno, podríamos pensar su actuación, pero de todas maneras hubo un intento de armar una alianza. El ministro de Economía era consensuado por la alianza. Así es. Lo de Macri fue un caso muy particular, ¿no es cierto? Porque él, en vez de armar un gabinete coalicional, armó un gabinete de mini ministros, ¿no es cierto? Dispersó el poder. Entendible. No era alguien que viniera de la política y no se sentía cómodo con, qué sé yo, como Menem con Caballo. Claro. Decía, vaya, ¿quién es este? Bueno, ¿No es también cierto? hubo problemas entre Menem y Caballo. ¿No es cierto? Sí, pero lo nombró. Sí, ¿No claro. es cierto? Y otra cuestión es minimizarlo. Fue un gabinete de mini ministros y bueno, eso es muy difícil después de ¿Qué coordinar. nos dice ¿no? esa experiencia? Bueno, de hecho, Sabrina también mencionó la idea de, digamos, una coalición con La Libertad Avanza, el PRO, otros partidos Y es que hay que afines. tomarse en serio el tema coalicional, ¿no?
porque vos podés tener una coalición electoral. Los presidencialismos no salen, ¿viste?, de algo tan concreto como los miembros del Parlamento. ¿No es cierto? En los parlamentarismos, los miembros del gabinete salen del Parlamento. Claro. Acá no, el presidente puede elegir a quien quiera. Entonces, en esa cuestión de la coalición electoral y la coalición de gobierno, está la voluntad del presidente. Ahora, digo, si es un presidente, bueno, en este caso tenemos un presidente muy suelto. Y por eso lo eligió la sociedad. Claro. ¿No? Casi la antípoda de una coalición. Ahora, sin coalición, con minoría, ¿qué pasa? No hay gobierno. No puede ¿no? gobernar. Entonces está esta cuestión de finalmente ir a las cosas, ¿no? Más allá de los prejuicios ideológicos o las cuestiones que te dicen, qué sé yo, el dogma. El dogma está en el cielo, ¿no? Las fuerzas del cielo, digamos, sirven para ganar las elecciones y para vivir este veranito de San Juan que se llama, ¿no es cierto?, la honeymoon, Claro. ¿no? Ahora empezó el gobierno de verdad. La luna de Ahí miel. necesitas soldados en la tierra. ¿Vos no te en el cielo. imaginás, es muy prematuro, pero te imaginás el año que viene las elecciones de mitad de mandato, que seguramente van a ser en octubre, con las PASO en agosto, excepto que modifiquen el régimen? ¿Te imaginás un sistema polarizado de dos grandes coaliciones? ¿Te imaginás al kirchnerismo por fuera del peronismo compitiendo? ¿Qué te imaginás? ¿Qué va a ser esto? Va a ser el 2003 cuando Claro. ¿no es cierto? Estaba Exactamente. la coalición oficial había fracasado, la alianza, pero también Menem había fracasado. Claro, ¿no está es cierto? fragmentado Y todo. vino algo nuevo. Y todo fragmentado. ¿No es cierto? Acá hay dos polos, se fragmentaron, ¿no? O bien tiene éxito esto. Ah, bueno, esto es otro mundo, ¿no es cierto? Si tiene éxito Milei, reconfigura un poco el sistema de partidos, ¿no? Porque, ¿qué va a hacer esto? Él va a perder la oportunidad de sacarse de encima esta disyuntiva entre peronismo y no peronismo. Las elecciones de la segunda vuelta las ganó ocupando el lugar del no peronismo. No necesita eso, ¿no? ¿Qué sé yo? No estoy en la cabeza de Milei. No sé quién está, pero bueno. Luis, llega el momento que yo más espero en toda la semana, que es el de los premios Tornillo. ¿Mm? ¿A quién vas a atornillar? A ver. El tornillo de oro, el dorado, esta semana se lo vamos a dar a una persona que, aunque parezca mentira, hizo justicia, Luis. La doctora María Servini, Es una jueza. es jueza, pero es inusual que se haga justicia en Argentina. Una causa muy compleja, como fue, como ustedes saben, la investigación de los hechos ocurridos en torno al edificio del Congreso de la Nación, cuando se discutía en el Senado la ley base. Hubo 30 detenidos, bueno, a los que tuvo que mandar a la casa los mandó, a los que tenía que imputar los imputó. Esto, por Y supuesto, hay que buscar unos cuantos que se fueron, me parece, ¿no es cierto? así es. Esto continúa. Lo cierto es que en el 2001, cuando desaparecía el orden público, apareció la doctora Servini. Ahora también, aquí tiene, doctora, muchas gracias por su actuación. El tornillo de oro es para usted. El tornillo, digamos, oxidado, es para el presidente. No quiero con esto, digamos, escaldarlo No. y sacarle tarjeta roja. Simplemente, digamos, decir algo que está como fuera de época. ¿eh? Porque nosotros estamos fuera de época, digamos. Nosotros somos viejos meados. Sí, ¿En qué claro. sentido? En el lenguaje de barrio que utilizamos, ¿no es cierto? Y ya está, ¿no? Ya prescribió. No tenemos que hacer uso de cosas que nos avergüenza de haberlas dicho, cuando en ese momento la pasábamos bien diciéndolas, ¿no es cierto? Y son nuestros hijos los que nos enseñan. Entonces, bueno, Milenio tiene el problema que los perros no hablan, ¿no es cierto? Si tuviera hijos como los nuestros, le diría, che, cortala, ¿no? Entonces, digo, me pongo en hijo, como él es el presidente y nosotros somos sus hijos, cortala con esas cosas, decir, ¿viste? Que no tienen nada que ver en esta época. Son políticamente incorrectas y aunque garpa a veces, digamos, molestan. Así que el tornillito oxidado. Y finalmente tenemos el tornillo negro. Ah, bueno. La política argentina siempre tuvo, obviamente, un internismo desatado, ¿no? Brutal. En la época del orden conservador, por supuesto, con los gobiernos radicales de Irigoyen y Alvear, ni hablar después en la década del 30, el peronismo tuvo internas todas. Ya hablar de los 70. La vida política argentina es una gran interna, pero en estos días hemos visto una interna adicional entre dos intendentes de la tercera sección electoral. Alguien que vos conoces muy bien, María Mendoza, y
Ferraresi, el intendente de Avellaneda, entre Quilmes y Avellaneda hay obviamente Y bueno, tensiones Vos sabés que los futbolísticas. feudos, viste, se chocan ahí en las murallas. Basta de internas, Mayra, basta de internas. Uno entiende que enfrente del gobernador Kicillof quieren hacer buena letra. Basta, basta. Tratan de ponerse de acuerdo, aunque sea entre los que supuestamente son del Aunque mismo sea para palo. afuera. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido El Tornillo aquí en el canal de La Ciudad. Que tengan muy buena semana. Nos vemos el próximo domingo. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.